Dios le bendiga, mis hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en vuestros corazones, porque Él dijo: la paz os doy, la paz os dejo. No como el mundo la da, sino una paz eterna y verdadera para siempre. Mis hermanos, hoy quiero compartir una enseñanza que el Espíritu me daba, y mientras estudiaba me daba cuenta que esta enseñanza es profunda y de alimento para nuestra alma. Amén. Y quisiera que tú agarras tu Biblia. Si vas a ver este video, siéntate y agarra tu Biblia para que vaya conmigo paso por paso a la Biblia, porque ella misma nos va enseñando, amén, lo que quiere decirnos a nuestra alma. Ella misma se va desglosando ella misma. Amén. Y vámonos a la Biblia. El primer texto que quiero usar de base es el libro de Romanos, en su capítulo 8, versículo 37. Es el primer versículo que vamos a usar de base para esta enseñanza. Amén. Agarra tu Biblia. Si estás tomando café, agarra tu taza de café, siéntate, porque quiero que vaya conmigo. Conforme a la Biblia estaremos leyendo varios versículos y en lo que la enseñanza va en desarrollo. Amén. Espero que sea de edificación para ti. Dice así, orando la palabra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el texto que quiero desglosar. Fue el texto que el Espíritu Santo me dio, y yo me preguntaba: ¿por qué somos más que vencedores? ¿Cuáles son esas cosas que nos hacen más que vencedores? Y cuando yo estudiaba esto, el Espíritu me llevó a la primera carta del apóstol Juan, que es el comienzo para entender lo que Pablo decía cuando dijo: ante todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que nos hacen vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Hay amor. Recuérdate que el que ama da todo por aquel que le ama. Amén. Y sabemos que no está hablando del amor de Cristo, que se entregó a sí mismo por amor. Pero hay unas cosas que tenemos que tener para ser vencedores mediante ese amor. Vámonos a la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5. Vamos a empezar el desglose de esta enseñanza. Amén. Vamos a ponerle algo aquí para que no se nos pierda el versículo. Primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5. Quiero ponerle a esta enseñanza como tema: lo que te hace más que vencedor. Estaré desglosando 6 puntos. Bíblicamente ella estará hablando, ella misma nos estará enseñando. Amén. Primer punto. Vamos a leer aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que crees que Jesús es el Cristo. Este es el primer punto que quiero desglosar. Para tú ser más que vencedor, el primer punto es creer que Jesucristo es el Mesías. Creer en Jesucristo. Qué fácil este punto, ¿eh? El primer punto. Cualquiera dice: yo creo, yo le he aceptado. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Vámonos aquí mismo, por ejemplo, y agarra tu Biblia. Vamos a ir paso por paso con la Biblia. Ella misma nos va a ir desglosando la enseñanza. Ella misma nos va a ir enseñando la enseñanza para ser más que vencedores. Primer punto, vuelvo y repito, vuelvo y recalco: creen en Cristo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en creer en Cristo?
porque no es cualquiera que puede creer en Cristo. Hay unos requisitos para creer en Él. Y recuérdate que el que cree en Cristo es su discípulo. ¿Qué nos dice la Biblia? En el libro de Juan, el mismo apóstol Juan, porque Juan es que desglosa esta enseñanza poderosamente. Este es el Evangelio de Juan. Estábamos encargados, estamos en el Evangelio. ¿Qué dice Juan? Dice, en primera de Juan, en su capítulo 12. ¿Qué dice Juan? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahí somos vencedores. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo. Cuando creímos, nos dio la potestad de ser hijo. Recuérdate que estábamos desconstituidos de su gloria. En creer en Él, nos hizo vencedor a que fuéramos hijos. Y no tan solo a que fuéramos hijos solamente, sino que nos dio la vida eterna. Pero como te decía, hay unos requisitos. Y el evangelista Lucas no habla de estos requisitos. Nuestro Señor Jesucristo lo dice. En Lucas 14:26, oye cómo dice Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a madre, y mujer, y hijo, y hermano, y hermana, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué te quiere decir la Biblia? Que no es tan solo creer como tu Salvador y como tu Señor, sino es dejar todo por Él para que sea vencedor. Es dejar todo en todo para que pueda ser vencedor mediante aquel que te amó. Como Él se entregó, como Él se despojó, Él también quiere que tú te despojes, que tú dejes todo por Él. No solo es creer y aceptarle, el dejar todo. Y me gusta algo, Mateo se va más profundo. Mateo se va más profundo en el capítulo 16, versículo 24. Cuando Mateo dice, oye cómo dice Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tú sabes lo difícil de negarte a ti mismo. Cristo quiere que tú te niegues a ti mismo, que nos neguemos para ser más que vencedores. Es que negarnos a nosotros mismos, a nuestro deleite, a nuestra concupiscencia, cargar nuestra cruz y seguirla, perder nuestra vida para hallarla, porque el que la busque la perderá y el que la pierda la halla. Es simplemente el primer punto y la misma Biblia, ella se está desglosando ella misma. Yo me quedaba guau con esta enseñanza edificó mi alma y espero que edifique la tuya. Entonces el primer punto es creer en Cristo, y no solo creer, negarte a ti mismo, negarte a los placeres, negarte a tu propia familia, hijo, madre, hermano, todo el mundo, para poner a Cristo en primer lugar y amarle sobre todas las cosas. Vamos a pasar al segundo punto. Y leo en Juan, capítulo 5, en la primera carta. Es nacido de Dios. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Segundo punto. Nacer de nuevo. Para tú ser más que vencedor, tienes que nacer de nuevo. Fíjate que la ciencia enseña que muchos espermatozoides, miles de espermatozoides, van al útero de la mujer y solo uno
o dos si son gemelos, son los vencedores. Entonces todos los que nacemos somos vencedores porque entramos a ese útero y se forma lo que es un bebé, un feto, y nacemos. Ok, ahora vámonos al ámbito espiritual. Cuando nacemos de nuevo, somos más que vencedores mediante el agua y el espíritu. Así como somos vencedores cuando nacemos en esta carne, somos vencedores en el espíritu. Ahora, ¿pero qué dice la Biblia sobre esto? Vámonos a la Biblia. Como te decía, la enseñanza ella misma nos va hablando. Vámonos a la Biblia. Vámonos al libro de Juan, en su capítulo 3. Jesucristo hablando con Nicodemo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y los que ven el reino de Dios son vencedores, porque solo los violentos arrebatan el reino. Viste que hay unos requisitos para ser vencedor. Hay que nacer de nuevo. Si tú no eres nacido de nuevo, no eres un vencedor. ¿Por qué? Porque la vieja criatura muere y se levanta una nueva criatura. Y le sigue diciendo Jesucristo a Nicodemo. Le digo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dijo Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y nuestro maestro le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Espíritu es porque carne ni sangre heredan el reino de Dios, porque las obras de la carne son contra el espíritu y los frutos del espíritu son mayor. Ninguna ley humana hay sobre esto. Para tú ser vencedor tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, del agua en el bautismo y del espíritu en el bautismo del Espíritu Santo, en ser un hombre espiritual. Cuando nacemos, andamos en el espíritu, no en la carne. ¿Estás entendiendo lo que la Biblia se está desglosando ella misma? Nacer de nuevo para poder ser vencedor mediante a todas estas cosas. Ahí el apóstol Pablo dice: mediante a todas estas cosas, y el apóstol Juan te lo está desglosando, estas cosas que el apóstol Pablo está diciendo: creer en Cristo y nacer de nuevo, porque la carne está deconstituida de su gloria. Hay que ser hombres espirituales para poder ser vencedores. Hay que andar mediante el espíritu para ser vencedores. Hay que morir a la vieja criatura, a la concupiscencia, a los deleites, para ser vencedores. La Biblia te lo dice. Cuando Cristo le dice a Nicodemo: lo que carne es, eso está desechado, pero lo que espíritu es. Y para tú entrar al reino y ser un vencedor, tienes que nacer en el espíritu. Vamos a pasar al tercer punto. Tengo otros textos que arrojan un poco más de luz al segundo punto. Quiero irme antes de pasar al tercer punto. Vamos a ver qué dice el mismo Juan en capítulo 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Uy, oye lo que dice Juan, más profundo se va Juan aquí. Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Terrible. Ahí no lleva el Génesis. Ahí no lleva el Génesis. Cuando Adán fue hecho por su palabra. Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí no hubo intervención de hombre. Ahí fue el Señor. Y Santiago nos lo revela. Santiago 1:18. Oye lo que dice Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Primicia. Él hizo todo y hizo al hombre a su imagen y semejanza. Una primicia. Ese es el hombre que nace de nuevo. Esa primicia, ese Adán antes de caer en el pecado, ese Adán espiritual, ese Adán que se movía en dimensiones de reino, que tenía la potestad de ponerle los nombres a los animales, de andar, de pasearse, de hablar con Dios cara a cara. Ese que nace de nuevo es más que vencedor. Y en estos tiempos lo podemos hacer naciendo de nuevo en Cristo Jesús, andando en el Espíritu. Somos el potrero Adán mediante a Cristo, que es el potrero Adán. Y con esto culmino para pasar al tercer punto. Te dije una enseñanza. Siéntate, desglosa el texto, disfruta de esta enseñanza como yo me la disfrutaba cuando la estudiaba. Oye lo que dice el mismo apóstol Juan. Y el apóstol Juan es que revela esta enseñanza profunda. Yo me quedé, wow, todos los textos fijan a las cartas de Juan y al evangelio de Juan. Oye lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1. Oye lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Wow, menciona el mundo. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios mío. Tú escuchaste lo que Juan dijo en el Espíritu. Mediante su amor. El mundo no le conoció porque jamás. Pero nos dio la dicha, el poder, la autoridad, ser vencedores, a ser hijo de Él y a ser semejante a Él y verle cara a cara. Wow, 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 wow. Mediante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Viste el privilegio de nacer de nuevo? ¿Estás viendo el privilegio de nacer de nuevo? No es decir yo nací de nuevo y seguir en la misma obra, o seguir en el mismo camino, o seguir siendo la misma persona. No. Fíjate que te mencionó el mundo. El que nace de nuevo no tiene parte con el mundo, porque el mundo no conoció a Cristo. Y los que nacen de nuevo nacen en Cristo, y el mundo no te va a conocer. Mediante esta enseñanza tú te das cuenta que el apóstol Juan hace mucha referencia hacia el mundo, que no tenemos parte con él. Wow. Ahora somos hijos de Dios, y aún se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Solo hay que saborearse ese día de la parucía, ese día del arrebatamiento, ese día de la venida del Mesías. Seremos más que vencedores. Vamos a pasar al tercer punto para seguir avanzando en lo que la
enseñanza. Yo quisiera deleitarme en ella más y más, pero no quiero abundar mucho. Quiero darlo tal como el Espíritu me lo dio, y como yo lo estudiaba y me lo saboreaba. Yo quiero que tú te saborees de manera así mismo, que tú medites en estos textos, que tú digas, wow, ser más que vencedores lleva unos requisitos y tenemos que hacerlo. Tercer punto, para ser más que vencedores mediante estas cosas: amar a Dios. Amar a Dios. Primer mandamiento. Primer mandamiento. Wow. No solo amar a Dios de boca para afuera, sino amarle verdaderamente. Cualquiera dice yo amo a Dios, pero sus obras reflejan lo contrario. Sino amarle verdaderamente. ¿Qué nos dice la Biblia? En la misma apóstol Juan, ¿qué nos dice? En el capítulo 12, versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque el que ama, 1 Corintios capítulo 13, todo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, todo lo cree. Es el que ama. Es el que ama. Y para tú ser más que vencedor tienes que amar a Dios. Tienes que amarle con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y amarle te vas a entregar totalmente a Él. Totalmente. Totalmente. En alma, cuerpo y espíritu. Fíjate que el texto te lo desglosa a sí mismo cuando Cristo le habla a este fariseo. ¿Tú sabes por qué Cristo le dio eso al fariseo? Porque él no se había entregado totalmente. Y para amar a Dios tienes que entregarte cuerpo, alma, corazón, todo, para que sea vencedor. Y no porque nosotros lo amamos a Él primero, sino porque Él nos amó primero. Y sigue diciendo la Biblia, para pasar al cuarto punto. Romano, en su capítulo 8, versículo 37. Aquí te desglosa el tercer punto literal. El apóstol Pablo da una luz terrible para desglosar el tercer punto, para ser más que vencedores a través del tercer punto, que amar a Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. El que ama, nada de esto te separa de Él. Por eso es importante el tercer punto: amar a Dios, para cuando vengan las persecuciones, las tribulaciones, cuando venga el hambre, cuando venga la pestilencia, cuando venga todos los procesos, tú estarás aferrado a Él como un vencedor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, como está escrito: por causa de Él somos contados como ovejas, llevados al matadero. Que te digan: pon tu cabeza por Cristo, tú la pongas sin titubear. Como muchas naciones que los evangélicos están siendo perseguidos, los cristianos, pero ellos, como aman a Dios y como son vencedores, ponen su cabeza, como el apóstol Pablo, que puso su cabeza, como Pablo dijo, como Pedro, que dijo: no soy digno de Él, crucifíquenme cabeza abajo, como el apóstol Juan, que se dejó hervir en una olla con aceite hirviendo por amor, porque era vencedor, porque son vencedores, porque duermen hasta el día de la redención.
Eso te hace un vencedor cuando tú amas a Dios. Que tú entregas todo por Él. A pesar que Babilonia y el sistema se rebelen. Oh, wow, y sigue diciendo el apóstol Pablo. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, wow, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que ama no lo separa nada. Y el que ama a Dios, el que ama de verdad, no de boca para afuera, no lo separa nada. Mediante todas estas cosas. Es el punto. Primero, crees en Dios. Segundo, nacer. Tercer, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuarto punto. El mismo Jesucristo le dijo, es semejante. El primero es semejante a este. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El cuarto punto es amar a tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, no eres un vencedor. No eres un vencedor. Porque de estos dos se constituyen toda la ley. Amar a tu Dios y amar a tu prójimo. ¿Y por qué amarlo como a ti mismo? Porque nosotros nos amamos, nos cambiamos, nos vestimos, nos cuidamos, nos ponemos crema. Si nos lastimamos, vamos al médico. Nos cuidamos. Pero no es fácil amar a una persona que te aborrece como a ti mismo. Ay, ay, ay. No es fácil amar al que te hace la guerra como a ti mismo. Así como tú te cuidas y tú cuidarle. No es fácil. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiere decir la Biblia? Que no es cualquiera que es más que vencedor mediante todas estas cosas. No es cualquiera. Esto tiene un peso de gloria, mis hermanos. Que cuando yo desglosaba esta enseñanza que yo le estudiaba, yo decía, wow, pero espérate, que no es cualquiera que puede decir, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. No. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el cuarto punto, perdón. Amar a tu prójimo. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 12:31. Y el segundo es semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo, como te decía. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Juan sobre concerniente a esto. ¿Qué dice Juan en su primera carta? 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios y no es vencedor. ¿Qué nos dice en el texto que nos va relatando? Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Eso significa que si tú amas a Dios, tú amas a tu hermano. Si tú amas al que te engendró, al creador, tú tienes que amar a tu hermano. Es el cuarto punto. Y si tú no amas a tu hermano, tú no eres vencedor. Y tú no eres hijo de luz, tú eres hijo de tiniebla. Lo dice las Escrituras, no lo dice Pedro Stalin, este evangelista. Y sigue diciendo el apóstol Juan en su carta. Porque este es semejante, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Oye, cómo hace referencia del Génesis. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. No literalmente, también te está hablando de una muerte física, sino espiritualmente. Con envidia, con maldad, con rencilla. Estás matando a tu hermano con palabras obscenas que hieran a tu hermano, lo estás matando.
No eres vencedor, no eres hijo de luz. No eres como Caín. Caín lo mató literalmente, pero aquí nos da una enseñanza espiritualmente. Tú no puedes matar a tu hermano con palabras obscenas, con palabras que lastimen, o con mirada, o con gestos, o con favoritismo. No eres hijo de luz. Y sigue diciendo el apóstol en el 13: hermano mío, no extrañáis si el mundo os aborrece. Hace referencia al mundo de nuevo, porque el mundo nos ama. Fíjate que en el mundo se matan hermano con hermano, primo con primo, padre con padre. En los últimos tiempos está escrito. Y en los últimos tiempos se aborrecerán. Por eso hace referencia al mundo, porque la iglesia no se contamina con el mundo. La iglesia no es igual que el mundo. Nosotros somos embajadores en este mundo. No somos de este mundo. Marcamos la diferencia. Somos esa luz. Somos ese granito de sal que marca la diferencia para que el mundo entienda cómo se ama, cómo se debe actuar y cómo se debe caminar, iglesia. Hermano, esta enseñanza es profunda y nos enseña a ser vencedores. Dice el 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Wow. Si tú amas a tu hermano, tú te envidias. Si tú no lo amas, tú permaneces muerto. No eres vencedor. Hay un peso en decir esta palabra. Profundo, un peso muy profundo. Y la misma Biblia te va hablando, no son mis palabras. El estudio es bíblico, es cristocéntrico. La Biblia te está desglosando lo que el apóstol Pablo te dijo en Romanos 8:37 y lo que el apóstol Juan habla en primera carta en el capítulo 5. La misma Biblia. Y sigue diciendo el apóstol: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna. Wow. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros también, y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos. Wow. Hijitos míos, dice el apóstol, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hecho y con verdad. Dios mío, esto está profundo. No amemos de hecho, sino, no amemos solo de palabras, sino con hechos y de verdad. Terrible para ser más que vencedores. Y apenas vamos por el cuarto punto. Faltan dos más. Esto es terrible. Y ya para pasar al quinto punto, Juan sigue diciendo en su primera carta en el capítulo 2, versículo 9: el que dice que esté en luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Wow, ahí ya es un vencedor. Si tú amas a tu hermano, tú caminas en luz y en ti no hay tropiezo. Es un vencedor. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le han cegado sus ojos. Wow. ¿Tú escuchaste lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Juan, perdón. Para tú ser un vencedor, las cualidades, el cuarto punto, amar a tu prójimo, y te lo va desglosando en sus cartas. Wow, mis hermanos, esto está terrible. Wow.
Biblia es perfecta, ella misma se interpreta. Hay que tener mucho cuidado, no sacar un texto de contexto para formar un pretexto o para formar una doctrina o para lastimar a alguien. No. Ella misma se desglosa, ella misma se explica, ella misma nos enseña mediante el Espíritu. No solo a la letra, sino a la revelación del Espíritu. Creer en Cristo, nacer de nuevo, amar a Dios y amar a tu prójimo. Pasamos al quinto punto. Y sigue diciendo el apóstol Juan en primera carta, capítulo 5, en el versículo 3. En el versículo 2, perdón. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos su mandamiento. Wow, quinto punto. Para ser más que vencedores, tiene que guardar su mandamiento. Y sigue diciendo el apóstol. Pues esto es el amor de Dios, que guardamos su mandamiento, y su mandamiento no son gravosos. Wow, cuando yo busco la palabra gravoso, es que su mandamiento no te molestan, no te incomodan, que su palabra te agrada, aunque sea fuerte, aunque te corrija, aunque te instruya, tú la recibes con gozo. Pero el que no ama su mandamiento, le causa molestia, no la quiere escuchar, le causa agravio, como la palabra usa aquí el contexto, agravio. No la quiere escuchar, lo confronta y quiere salir corriendo, busca excusa. Wow. El que no guarda su mandamiento no que en Cristo. El que no guarda su mandamiento no ama a Dios. No ha nacido de nuevo. No ama a Dios y no ama a su prójimo. Como se van completando cada punto, es como ellos van en complemento cada punto. No lo ama. Wow. Vamos a ver qué no dice la Biblia del quinto punto. Ya para culminar. ¿Qué nos dice la Biblia del quinto punto? Para ser más que vencedores, mediante a todas estas cosas, 6 cosas. Y esto es profundo. Yo lo minimicé y agarré lo que el Espíritu quería que yo compartiera a las redes en esta pequeña enseñanza con el tema lo que te hace más que vencedor. Estas 6 cosas te hacen más que vencedores. Lo tengo aquí en el teléfono porque son muchos textos bíblicos y no podía estar buscando. Entonces lo agarré y mientras estudiaba lo recapitulé y lo puse aquí en el teléfono de mi esposa, porque ella me está grabando con el mío. Un saludo a ella le manda y un beso de la profeta. Ok, vamos a seguir en el quinto punto para pasar al último y culminar esto. ¿Qué dice el apóstol Juan en el Evangelio, capítulo 14, versículo 15? Oye lo que dice Juan. Esto está profundo. Escucha con atención, búscalo. Por otro día, siéntate. Esto no es una prédica para estar en el furor del Espíritu. No. Esto es paso por paso, texto por texto, meditando en el texto, recapitulándolo, llevándolo, saboreándolo, como le dijo el Señor a Josué: medite mi palabra día y noche. Esto es para que meditemos, para que retrocedamos el video y meditemos. Yo mismo lo tengo aquí y voy a seguir meditando en esto. Y si tengo que compartirlo en alguna iglesia y Dios me permite, lo volveré a hablar y a enseñar. Esto está profundo, esto está terrible, esto está hermoso. Es tu hermana del cielo. Oye lo que dice Juan en el 14:15. Si me amáis, guardáis mi mandamiento. Wow, lo mencionó el tercer punto. Si me amáis, guardáis mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso significa que si tú guardas su mandamiento, te hace más que vencedores. Y no tan solo eso, te hace compartícipe de la promesa del Espíritu. Y sigue diciendo el 17:
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, hace referencia al mundo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estoy hablando de los que son vencedores, de los que han nacido de nuevo, de los que creen en Cristo, de los que aman a Dios, de los que aman a su prójimo y de los que guardan su mandamiento. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Y sigue diciendo: no dejaré huérfano, vendrá a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas para vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¡Wow! Isma, li, ana, ayam, socoma. Es que sus palabras son vivas y eficaces, mis hermanos. Cuando tú resistes estos textos, esto te da vida. Esto fluye como río de agua viva. Él es el verbo y el verbo era la... ¡Wow! Y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Este es Cristo. Ayam, saquima, yo siento a Dios. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tienes, wow, escucha, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí y mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, el hijo de perdición: Señor, ¿cómo que te manifestará a nosotros y al mundo no? Hijo, Judas, porque el mundo no tiene parte con él. Porque el mundo no le conoció. Mas aquellos que son vencedores, que le creyeron, que nacieron, que le amaron, que amaron a su prójimo, que guardaron su mandamiento, a eso se les reveló. Y él le responde a Judas. Respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra la guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Como el mundo no ama su palabra, como el mundo no cree en él, como el mundo no ha nacido, como el mundo no ama a nadie, él no se le ha revelado. Él se le ha revelado a aquellos que son vencedores mediante a estas cosas. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Cristo glorificado. Exaltamos la grandeza del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, que se nos revelaste a estos pequeños. Gracias. Ponte a pensar los millones de personas que hay en el mundo, y Cristo te eligió a ti y a mí. ¿Ah? ¿Cuántos miles de espermatozoides no entran y entró uno? Así, ¿cuántos miles de personas no hay y a nosotros se nos reveló? Porque somos más que vencedores mediante todas estas cosas. Y con este culmino. Este es el decisivo, y este es el que el apóstol Juan y el apóstol Pablo hicieron mucho hincapié en él mediante a la enseñanza. Primera carta de Juan, en el capítulo 5, seguimos leyendo en el 4. Escucha lo que dice Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es que vence al mundo? Sino el que crees que Jesús es el Hijo de Dios mediante a la fe. Y 6 puntos. El 7º punto es negarse al mundo mediante a la fe. Negarte al mundo.
no contaminarte a este sistema babilónico que hoy se está moviendo, iglesia, para ser vencedor mediante a la fe que nos dio la victoria. ¿Cuál es esa fe? Que el apóstol Pablo dice, mediante a todas estas cosas, por medio de aquel que nos amó, creyendo en él, naciendo nuevo, amándolo, amando al prójimo, guardando su mandamiento. Guardando su mandamiento. Yo estoy prendido en una llama. Quiero irme suave, pero a la misma vez, wow, vamos a ver lo que dice las Escrituras concerniente a esto. El mismo apóstol Juan, en primera carta, capítulo 4, versículo 4. Hijito, vosotros sois de Dios, y lo que habéis vencido, hijito, vosotros sois de Dios, y lo que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Cómo? Mediante a la fe, mediante en Cristo. Venciste el pecado, venciste tradiciones paganas, venciste el reinado de Egipcio, de Babilonia, venciste el sistema babilónico que se están moviendo. Claro, si eres más que vencedor, porque si no eres más que vencedor, te rinde al pecado, te rinde a los deleites, te rinde a tradiciones paganas, te rinde a lo que el mundo te ofrece, te rinde a los afanes, te roba la semilla. Mi alma adora a Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol, ellos son del mundo, por eso hablan y el mundo los oye. El mundo no te va a querer ni no va a escuchar, porque Cristo dijo en una ocasión, por causa de mi nombre el mundo os aborrecerá, por causa de mis palabras. Si eres vencedor, el mundo te aborrecerá, porque en tu palabra saldrán palabras de vencedor y de negarte al mundo y de negarte a sus placeres. Serás un Daniel en medio de los placeres de Nabucodonosor, de Darío y del hijo de Nabucodonosor, que le ofreció todo cuando le reveló la palabra escrita, que hasta ahí había llegado su reino. Y lo que le ofreció Darío, y le cerró la boca a los leones, porque Daniel se cohibió de contaminarse. Mesach, Abednego y Abednego se cohibieron de contaminarse a una estatua que Nabucodonosor hizo. Pero la Biblia también te enseña que hubo persecución, hubo aflicción, hubo guerra, pero ellos no se rindieron. Y Dios lo constituyó más que vencedores, porque su gloria se manifestó en el horno. Su gloria se manifestó cerrando la boca de los leones. Su gloria se manifestó. Iglesia, su gloria se va a manifestar cuando nos negamos primeramente a nosotros mismos y a los deleites que el mundo te ofrece, y a los planes que Satanás te ofrece, y a las ofertas que el mundo te ofrece. Y sigue diciendo el apóstol, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí tú te das cuenta cuando dentro de la grey hay personas que tienen el espíritu de error, porque la palabra de Dios y la palabra de verdad y la sana palabra no la resisten y no la captan y no la asimilan y no la quieren. Hay espíritu de error porque se complacen en el mundo y en sus vanidades, en el amor al dinero.
se complacen en hacer lo contrario que dice sus mandamientos, se deleiten en hacer lo malo, se deleiten en hacer la guerra, se deleiten en llevar la contraria a las cosas de Dios. Esto está profundo, esta enseñanza. Esto es para personas vencedores. Esto es para personas entendidas. Esto es para personas con mente de reino. Para que podamos analizarnos y podamos ser más que vencedores. Recuérdate que te dije que Medrac, Mesach, Abed-nego, Daniel, por negarse a Babilonia, por negarse al mundo, sufrieron aflicciones. Nosotros mismos también por negarnos a este mundo corrompido. Recuérdate que el Dios de este mundo es Satanás, el Señor lo reprenda. Él te hará la guerra para que tú no te puedas negar. Él te llamará anticuado. Él te llamará religioso. Él te pondrá muchos sobrenombres, pero que eso no te detenga, hijo de Israel, linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio. Que eso no te detenga. Porque oye lo que Cristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas he hablado. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cristo lo venció. Por eso mediante a Él somos más que vencedores. Mediante todas estas cosas, cuando las guardamos en nuestro corazón y la grabamos en nuestra subconsciente y la colgamos en nuestro cuello como perla preciosa, será lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Será la senda antigua que le dará descanso a vuestras almas. Mi alma adora a Jesús. A vuestras almas. Mi alma adora a Jesús. Isma, Lichishmewa, Letus Kianana, Yabatus Peren. Le habla a los que son hijos del reino. Con este texto culmino. No me quise darle como una enseñanza pasiva, pero es que la unción está arropando mi alma. La palabra es viva, ya corre como por mi interior como río de agua viva. Yo espero que esté corriendo en ti también como río de agua viva. Y dice el apóstol Juan en primera carta, capítulo 2:15: no améis al mundo y las cosas que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasará y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Si eres vencedor, como el apóstol Pablo dice, creerás en Cristo como el Mesías. Vas a nacer de nuevo. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guardarás su mandamiento y te negarás al mundo mediante a la fe que nos hizo vencedores. Número 6. Número de hombre. Número 7 es el perfecto, que el día de la redención, a la final trompeta, seremos redimidos. Y entonces ahí entenderemos lo que oscuramente vemos por el espejo, que somos más que vencedores en un cuerpo corrupto, a un cuerpo incorruptible. Seremos semejantes a Él en ese cuerpo glorificado. Ves como la Biblia ella misma se desglosa. Alensismer. Alish Petara. Quizá ahora mismo estemos peleando la buena batalla de la fe, pero al final
seremos nosotros los victoriosos. Ahí es que se cumple la palabra cuando dice que somos más que vencedores. Y el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Ahí es que tú eres un vencedor, cuando permanezca sin contaminarte a todas estas fiestas paganas, a toda esta porquería que el mundo ofrece, a todas estas cosas, y te mantiene puro y santo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es que se define que somos más que vencedores. Dios te bendiga, la paz de Cristo sea contigo.